Vamos a la palabra del Señor, por favor. Y nuestro texto que nos acompaña ya la cuarta semana, segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Muy bien. Muy bien, busquemos en las Escrituras y dirijamos nuestra atención a esos dos versículos. Bien, y ya guardemos absoluto silencio para escuchar la palabra del Señor. Bien, estamos listos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta ahí la lectura, por favor. Vamos a orar. Amado Espíritu de Dios, te damos gracias por tu presencia. Sin tu ayuda no nos sería posible poder abocarnos a la palabra que será ministrada en esta mañana sobre el pueblo del Señor. Tú eres el Espíritu de verdad, enviado para enseñarnos y para guiarnos a toda la verdad. Por medio de tu ministerio, la palabra del Señor será implantada en cada corazón y ella será prosperada, para lo cual Dios la envía esta mañana. Dará su fruto a su tiempo. En realidad tu palabra, Señor, no regresará a ti vacía. Por medio de tu palabra, Señor, nuestra mente seguirá siendo renovada y nuestra vida transformada, conformándonos cada vez más de gloria en gloria a la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el Espíritu Santo de Dios que habrá de ministrar con poder sobre el pueblo del Señor. Harás que Cristo resplandezca delante de los ojos de nuestro corazón. Tú darás a conocer el corazón, la voluntad y el pensamiento y el deseo de Dios nuestro Padre. Gracias por tu ministerio, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias también por los cielos abiertos sobre este lugar. Gracias por esa preciosa sangre que fue derramada en la cruz, con la cual estamos rociados por medio de la preciosa fe, la cual nos permite también disfrutar de tu mover santo en medio nuestro. Gracias por tus ángeles, Señor, que obedientes a tu voz están alrededor nuestro, están con nosotros, no solo para protección de tu pueblo, sino también para celebrar con nosotros el culto a tu nombre. Una vez más, Señor, por lo tanto, al estar delante de ti, te pido que tomes mi vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos, Señor, haznos oír tu voz, habla que tu pueblo oye. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos terminando el mes de la Biblia y hemos venido estudiando las semanas anteriores acerca de la palabra de Dios. Este parece ser el último mensaje de estos domingos. Hay mucho más por aprender, pero creo que estamos recibiendo lo necesario para que nuestra visión de lo que es la Biblia pueda cambiar radicalmente. Y ese texto nos ha ayudado a poder desarrollar a lo largo de estas semanas las enseñanzas, partiendo de lo que está escrito. Es decir, que esa Biblia que usted porta en su mano en este momento, o tal vez la que tiene en casa, no es un libro hecho por mano de hombres, sino es inspirada por Dios, lo cual significa que esta palabra fue traída por el soplo mismo de Dios. Hemos aprendido que fue la palabra de Dios la que trajo a existencia todo lo que nuestros ojos logran ver. Toda la creación, todos los cielos, lo que hay en ellos, la tierra y lo que habita en la tierra, todo fue creado, fue traído a existencia por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios misma es la que sustenta la creación. Hemos aprendido también que la palabra de Dios está viva, no es solamente tinta en papel, realmente está viva, es poderosa, actúa. Y una de las obras que hace la palabra de Dios es que puede dar una nueva vida a todo ser humano. Puede regalarle un segundo nacimiento. Este nacimiento es espiritual. Y no solamente puede dar una nueva vida, sino que también
nutre, alimenta esa nueva vida. La palabra de Dios tiene todos los nutrientes espirituales para cada etapa del desarrollo de la vida en Cristo Jesús, de la vida espiritual. La palabra de Dios es la que provee fe a esa nueva vida para que pueda entonces vivir por medio de ella, por medio de la fe. Esta misma palabra de Dios es la que alumbra nuestro camino. No solamente alumbra para transitar en este mundo que está lleno de oscuridad y de tinieblas, lo cual representa la confusión, representa esas ideas erradas que hay en el mundo entero, las filosofías, las ideologías. La palabra de Dios, que es la verdad, alumbra y nos muestra el camino, pero no solamente hace eso, sino que también disipa las tinieblas que hay en el propio corazón del hombre. Ahí por eso es que nos podemos llamar en Cristo hijos de luz. La palabra de Dios también es aquella que nos da la victoria sobre el pecado y sobre Satanás, y nos permite entonces vivir una vida limpia. La palabra de Dios nos santifica, nos separa del mundo y nos acerca a Dios. Así que esta es la poderosa palabra de Dios, la que nos permite ser partícipes de la misma santidad de Dios. Ahora continuaremos hablando acerca de lo que la palabra de Dios es capaz de hacer, porque ella es útil, es muy valiosa para los que creen. Por favor, vamos al libro de Santiago, en el capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Y vamos a leer los versos 21 y 22. Santiago 1, versos 21 y 22. Leemos que la Escritura dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahí, por favor, deténgase un momento y présteme atención. Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo básicamente que todos nosotros tenemos dos responsabilidades en relación a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios viene a nosotros, tenemos entonces dos responsabilidades para con ella. La primera es recibirla, ¿verdad? Y eso es importante porque hay quienes la rechazan. No todos reciben a la palabra, no todos le dan la bienvenida a la palabra. Hay algunos que la rechazan completamente. Entonces, Pedro dice claramente que cuando la palabra de Dios viene a nosotros, lo primero que tenemos que hacer es recibir la palabra. Pero lo segundo que tenemos que hacer con la palabra de Dios es obedecerla, es hacerla, es ponerla en práctica, es ponerla por obra. Así que estas son nuestras dos grandes responsabilidades cuando la palabra de Dios viene a nosotros. Sea porque usted la medita en casa, en su momento devocional, sea un momento como este, en el cual la palabra de Dios está siendo expuesta, está siendo enseñada, predicada. Debemos recibirla y debemos disponernos a obedecerla y hacer lo que ella nos dice. También dice Pedro que si nosotros no hacemos estas cosas, entonces nos estaremos engañando a nosotros mismos. Es decir, si tan solo somos oidores de la palabra y no hacedores de ella, entonces nos estaremos engañando a nosotros mismos. Que nos engañen es terrible. Ahora, que nos engañemos a nosotros mismos es una locura, ¿verdad? Pero eso es lo que sucede, dice Pedro. Sean no solamente oidores. Oír la palabra no es malo. Qué bueno es cuando alguien desea escuchar la palabra de Dios, pero no es suficiente, no es todo lo que el Señor espera. El Señor espera que su palabra, la cual es oída, sea también obedecida. Si no hacemos esto, repito, entonces dice Pedro, para que ustedes no se engañen a sí mismos. Se estarán engañando a sí mismos si no la obedecen. Muchos de los que oyen la palabra a lo mejor se asombran de la palabra. A lo mejor quedan impresionados por algún mensaje que puedan escuchar de la palabra de Dios. A lo mejor algunos se emocionan por la palabra, pero el problema es que muchos de esas personas no están dispuestos a obedecerla. Y entonces se quedan simplemente en el primer aspecto de ser oidores de la palabra,
pero no hacedores de ella. Y repito una vez más, eso significaría que esas personas se están engañando a sí mismos. ¿De qué manera se estarían engañando a sí mismos? Veamos el Evangelio de Juan en el capítulo 8, por favor, para poder ver lo que el Señor Jesucristo refiere aquí en relación a su palabra. Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Juan 8, versos 31 y 32. Bien, leemos en la escritura que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien, hasta ahí. Lo que está diciendo el Señor es que hay varios judíos que han creído en él. Esto es bueno cuando una persona decide creer en el Señor Jesucristo, pero no es suficiente otra vez. Entonces el Señor se dirige a estos judíos que han creído en él, y esto es lo que les dice. Les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes permanecen siendo fieles a mi palabra, si ustedes obedecen mi palabra, solamente así serán verdaderamente. ¿Recuerda por qué Pedro dijo: no se engañen a sí mismos? Bien, entonces verdaderamente serán mis discípulos. Un discípulo es alguien que no solo cree, un discípulo es alguien que decide seguir a su maestro, y en este caso el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no pide solo que usted crea en él, pide que usted lo siga. Y la forma de seguir al Señor es a través de sus enseñanzas, es obedeciendo sus enseñanzas, es poniendo en práctica su palabra. Esa es la forma como nosotros seguimos al Señor, y es la forma genuina y verdadera de poder llamarnos discípulos del Señor Jesucristo. Así que sería engañarse uno mismo diciendo: bien, yo sí creo y creo que con eso es suficiente. No, no es suficiente solo con creer. No es suficiente, se engaña a sí mismo. Jesucristo no vendrá por creyentes, Él vendrá por discípulos. Discípulos, si usted le pregunta allá afuera a la gente: ¿crees en Dios? Es probable que el 95% le diga sí, pero mucha de esa gente no quiere seguir al Señor Jesucristo, solo quiere creer en Él y seguir su propio camino. El Señor Jesucristo dice: ¿quieres ser verdaderamente mi discípulo o quieres engañarte a ti mismo? Si quieres ser verdaderamente mi discípulo, entonces tienes que permanecer en mi palabra, tienes que seguir fielmente mis enseñanzas. Ahora en el verso 32 dice: entonces conocerás la verdad y entonces experimentarás su poder liberador. Es decir, que solo cuando nosotros permanecemos en su palabra, seguimos sus enseñanzas, obedecemos lo que Él nos dice, es entonces cuando nuestra relación con la verdad se hace cercana y se hace íntima. Conoceréis la verdad. Es allí cuando la conocen. No habla de un conocimiento intelectual, habla de una relación que se crea con la verdad por causa de obedecerla. No es una relación fría, es una relación íntima con la verdad porque la obedecemos. Y entonces dice: conoceréis la verdad. Y cuando se crea esa relación íntima con la verdad de la palabra de Dios por causa de tu obediencia, experimentarás su poder liberador. Eso es lo que está diciendo. Así que nadie se engañe a sí mismo diciendo: yo creo en Jesús, y piense que es todo lo que tiene que hacer. No, no es todo lo que tiene que hacer. Necesitamos convertirnos verdaderamente en discípulos del Señor Jesucristo. Pero no solo es eso. Vamos a Mateo 7, por favor. Mateo capítulo 7. Y leamos desde el versículo 24. Mateo 7, verso 24. Bien, dice la escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras, aquí está la palabra de Dios, cualquiera que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Bien, acá el Señor está usando la metáfora de construir una casa como si fuera nuestra vida espiritual, construir nuestra vida espiritual. Y todos sabemos aquí que la fortaleza de una propiedad, de que permanezca de pie si hubiese un sismo, es que los cimientos estén bien hechos. Sea un cimiento sólido y firme, y eso le dará estabilidad a toda construcción. Ahora, la vida espiritual, para que ésta sea firme, estable y segura, tiene que estar edificada sobre la roca. Y edificar sobre la roca significa que nosotros oímos la palabra y la obedecemos. Cuando usted es alguien que oye la escritura y la pone por obra, es cuando usted está edificando su vida espiritual sobre la roca que es Cristo. ¿Me estoy explicando? Bien. Así que el Señor llama a este hombre un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre que entiende cómo funcionan las cosas, y lo está demostrando. Está construyendo sobre la roca, pero enfrente hay otra construcción. Este también construye su vida cristiana, o construye su casa, como dice la metáfora, pero la construye sobre arena. Y eso significa entonces que este hombre, a quien llama el Señor insensato, tonto, falto de entendimiento, es el que oye la palabra pero no obedece. No la obedece. Entonces pasa el tiempo, esa persona está domingo tras domingo, devocional tras devocional, estudio bíblico tras estudio bíblico, aprendiendo, escuchando la palabra de Dios, pero no le interesa ponerla por obra. Pasan los años, él cree que su vida cristiana está estable. No está estable, no lo está, porque está construyendo sobre la arena. Y está construyendo sobre la arena porque escucha la palabra y no la obedece, no la pone por obra. Y entonces pasa el tiempo. ¿Qué es lo que está haciendo? Se está engañando a sí mismo. Él cree que tiene una vida cristiana estable. Él cree que nunca dejará a Cristo. Cree que siempre le será fiel. Cree que pase lo que pase, permanecerá en su fe. No es cierto, porque está construyendo sobre la arena. Es un falto de entendimiento. Si él entendiera bien lo que significa la vida cristiana, no estaría haciendo esto. Estaría escuchando y obedeciendo lo que Dios dice. Entonces Santiago dijo: si ustedes oyen y no obedecen, ustedes se están engañando a sí mismos. Porque para ambos, en algún momento, vendrá la prueba, vendrá aquellas cosas que quieran derribar nuestra vida espiritual, derribar la casa. Aquí el Señor en la metáfora usa lluvias, vientos, ríos que golpean con ímpetu contra la casa. Pero esta casa no cae porque está construida sobre la obediencia a la palabra del Señor. Pero esta casa de aquí, del hombre falto de entendimiento, insensato, no solo caerá, sino será grande su ruina. Esa es la advertencia y la diferencia entre ser un oidor y un hacedor. Entonces, nadie se engañe a sí mismo. No se engañe creyendo que tiene una buena vida cristiana sólida cuando está construyendo sobre arena. Porque usted a lo mejor, o alguien aquí, se admira de la escritura, le encanta la Biblia, pero no la obedece. Y ahí está la insensatez. ¿Quiere ser verdaderamente un discípulo del Señor y no solo un creyente en el Señor? Bueno, tiene que oír y obedecer. ¿Quiere una vida cristiana estable, segura y firme, aunque vengan las pruebas y venga lo que sople contra su vida cristiana, para que su vida no caiga y de luego no esté dándole la espalda al Señor? Entonces, escuche la palabra y póngala por obra. Eso es lo que dice, lo que explica lo que Santiago está diciendo. Volvamos a Santiago, por favor.
capítulo 1 de Santiago. Volvamos allí. Y ya pasó el tiempo de la alabanza, por favor. Ahora leamos el verso 23, porque aquí Santiago va a ilustrar, va a usar la metáfora del espejo para explicar lo que acaba de decir. Verso 23 al 25. Dice la Escritura: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es el insensato, como Jesús lo llamó. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bien, aquí está la ilustración. Dice que cuando nosotros leemos la palabra de Dios o somos confrontados por ella, es como vernos en un espejo y vernos cómo somos. Estoy seguro que todos aquí, hoy en la mañana, aparte de asearse, se miraron al espejo. ¿Cuántos lo hicieron? Nadie puede decir, nadie se levanta de la cama, se lava y viene como salió de la cama. Le llaman sobre todo al peinado talco, tal como te levantaste, ¿no? Entonces, nadie viene así. Todos vamos al espejo, todos vamos al espejo y vemos cómo luce nuestra apariencia. Y a veces vemos que hay problemas en el cabello y lo arreglamos. Algunos ven que hay ciertos barritos, ya no quieren salir. En fin, vemos si el nudo de la corbata para los que usamos está en su lugar, o si hay arruga. En fin, vemos nuestra apariencia externa. Y una vez que nosotros detectamos lo que está mal, tomamos acción y tratamos de resolverlo. Bien, Santiago dice que así como el espejo te muestra tu apariencia externa, dice que la palabra de Dios también es un espejo. El espejo de nuestra alma. Y cada vez que la palabra de Dios es expuesta y usted la lee, la medita, la escucha, entonces ese espejo comienza a revelar lo que hay en su naturaleza y en su carácter. Usted puede ver en su interior, porque ese es el espejo del alma, es el espejo de Dios para vernos cómo estamos por dentro. ¿Sí está claro, verdad? Allí, ok. Entonces la palabra de Dios es un espejo para nosotros, y cuando nosotros vemos algo que no está bien, deberíamos tomar acción. ¿Cómo lo hacemos de este lado? Como lo hacemos cuando nos vemos en un espejo natural. Inmediatamente tenemos que hacer algo para resolver lo que luce mal en nuestro aspecto físico. Debería ser de la misma manera cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios. Detectamos algo, el espejo nos muestra algo que no está bien en nosotros, entonces deberíamos hacer algo para arreglar ese asunto. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Claro, es lo que corresponde. Cuando usted detecta algo que no está bien en su apariencia, usted hace algo, y debería hacer lo mismo aquí, en su alma, en su corazón. Cuando algo está siendo mostrado por el espejo de la Biblia, que algo no está bien en sus intenciones, en su carácter, en sus reacciones, en su forma de pensar, en la actitud de su corazón, debería hacer algo al respecto. No ser un oidor olvidadizo, no ser alguien que recibe la palabra, es un devocional, luego sale a trabajar donde tenga que ir y simplemente se olvidó de la palabra. El verso 25 dice cómo deberíamos hacer algo, o ese algo. Más, verso 25, más el que mira, ¿cómo? Ahí está lo primero. Mirar atentamente la perfecta ley. ¿Cuál ley? La de la libertad. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Usted debe mirar atentamente, significa prestar atención. Escuche. Prestar atención a la palabra es más importante que cualquier sacrificio espiritual que usted pueda ofrecer a Dios.
que usted, como lo está haciendo en este momento, preste todos sus sentidos. Y cuando usted use la Biblia en su devocional personal en casa, usted mire con atención, se despeje, se aísle, quite de sus ojos cualquier ruido, distracción, y vaya sola, cierre su puerta, tome la escritura y mire atentamente con los ojos de su corazón la palabra de Dios. Atentamente, no velozmente, no rápidamente, atentamente. Y entonces ese es lo primero que tenemos que hacer. Si queremos ver los efectos de la palabra de Dios, queremos tomar cartas en el asunto de lo que el espejo de Dios nos está mostrando. Y lo segundo que dice aquí Santiago en el verso 25, y debemos perseverar en ella, permanecer en ella, disponernos a obedecer. Debemos estar dispuestos a obedecer lo que dice el Señor, lo que nos acaba de mostrar por su palabra. Tenemos que aceptar lo que el espejo de la palabra de Dios nos muestra. No debemos negarla, no debemos rechazarla. Usted nunca en el espejo natural, si tiene aquí un pelo que se le ha parado, no lo dejaría igual. Debe perseverar en su obediencia, debe permanecer constantemente obedeciendo, mirando atentamente y obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Cómo permanezco en la palabra de Dios? Obedeciendo a la palabra de Dios. Y luego dice Santiago, no siendo un oidor olvidadizo, dice ahí, verso 25, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, entonces este será bienaventurado en lo que hace. Así que dice que no debo olvidarme. Por lo tanto, significa que lo que debería hacer es tener siempre, acordarme siempre de la palabra de Dios. Usted sale a la vida natural, enfrenta situaciones y en vez de reaccionar impulsivamente, olvidándose de la palabra de Dios, en vez de actuar con su forma de pensamientos, en vez de hablar conforme a sus ideas, debería tener presente la palabra de Dios, debería acordarse de la palabra de Dios, no olvidarse. Hay momentos en que lo que necesitamos es acordarnos de lo que dice Dios y no olvidarnos de lo que dice Dios. No ser un oidor olvidadizo, traerlo, recordarlo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Él fue enviado para hacernos recordar la palabra de Dios. Debe acordarse. Entonces, una vez que usted se acuerda, usted entonces sabrá qué hacer y qué no hacer. Entonces dice, miren atentamente, presten atención a la palabra de Dios, permanezcan en la palabra de Dios y siempre traigan a su memoria la palabra de Dios. Y entonces, si haces todo esto así, serás bendecido por Dios. Serás bendecido en todo lo que hagas. Tenemos un problema porque a veces nos olvidamos de la palabra. La disfrutamos aquí, salimos y se nos olvidó todo. Usted llega a casa y alguien que no vino al culto le dice, ¿qué tal el culto? Bonito. ¿Qué tal el mensaje? Tremendo. ¿Qué predicó el pastor? No me acuerdo. No sé. Creo que dijo algo de... Ahí está en la página del Facebook de la iglesia. Y no se acuerda. ¿Por qué no se acuerda? ¿Será que no le prestó atención? ¿Será que no es su costumbre obedecerla? Bien. Así que la palabra de Dios es el espejo de Dios para nuestra alma. Para nuestra alma. Entonces tenemos bendecido. Le diré que la más grande bendición de la palabra de Dios es que usted y yo seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De gloria en gloria somos transformados en esa misma imagen por el Espíritu del Señor, porque aquí está el aliento de Dios, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios se unen y desatan tremendo poder de transformación. Y de gloria en gloria somos transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Bien, la palabra de Dios no solo es nuestro espejo del alma, sino que también es nuestro juez. Vamos a Hechos 17, por favor. Hechos capítulo 17. Y leamos los versos 30
y 31. Hechos 17, versículo 30 y 31. ¿Ya lo tiene? Ok. Dice la Escritura: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El juicio no es una palabra muy agradable y no es una palabra que se escuche muy continuamente. Pero el juicio es parte del trato de Dios con la humanidad. Claro, nadie quiere pensar en un juicio. Por lo tanto, es mejor creer que no existe Dios. Porque si no existe Dios, entonces no tengo que rendirle cuenta a nadie después de mi muerte. No hay ningún juicio. Así es que todos los que niegan a Dios piensan que se han librado de rendir cuentas por lo que hicieron en la tierra. Pero eso no es cierto. Realmente hay un Dios, y un Dios que juzgará al mundo, a toda la humanidad. Hay un Dios justo que juzgará a toda la humanidad. Nadie escapará de ese juicio. Y deberíamos tener eso muy en cuenta, todos sin excepción, porque todos habremos de rendir cuentas ante ese Dios de toda justicia. Él es el juez final de toda la raza humana. Y ha establecido un día en que juzgará. Bien, ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Dice la Escritura aquí: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y si invocáis por Padre a aquel que juzga con justicia. Pregunto, ¿a quién está dirigido este versículo? A los creyentes, correcto. Hechos habla a la humanidad, a la raza humana entera. Pedro dirige exactamente el concepto de juicio y de juez a los creyentes, a los que tenemos el privilegio y el derecho de llamar a Dios Padre. Y aclaro, llamar a Dios Padre solo es posible por medio del Señor Jesucristo. Fuera de Cristo no hay relación de paternidad con Dios. Pero los que estamos en Cristo pues, tenemos el privilegio y el derecho de llamar a Dios Padre. Pero aún así, dice que Dios Padre, nuestro Padre, es también nuestro juez y juzgará. Por lo tanto, como nos va a juzgar, tenemos que conducirnos con mucho temor y temblor todo el tiempo de nuestra estancia aquí en la tierra. No podemos vivir descuidadamente, tenemos que vivir con temor y temblor porque sabemos que un día llegará el momento en que tenemos que también rendir cuentas y estaremos delante del Señor. ¿Por qué entonces dirían condúzcase con temor y temblor? Porque no dice condújanse libremente. Porque nuestro Padre también es juez. Y es juez justo. Bien. Ahora, alguien puede estar preguntando, pastor, pero usted habló del Padre. Sin embargo, usted dijo que es la palabra de Dios nuestro juez. Bien, vamos hacia allí. Juan capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5, Evangelio de Juan, capítulo 5. Verso 22 y 23.
Juan capítulo 5, versículo 22 y 23. Bien, dice la Escritura, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Bien. Hechos dice que Dios va a juzgar toda la humanidad. Acá dice que Dios le ha dado la autoridad de juzgar ¿a quién? A su Hijo. Dice, no voy a juzgar yo. Dice Dios Padre, Hijo, juzga tú. Tú vas a ser el juez. Pregunto, en un tribunal, porque hablamos de justicia, hablamos de juez, en un tribunal, ¿quién es la persona más honorable? El juez. ¿Usted ha escuchado alguna película que ha dicho, pónganse de pie, va a hacer su entrada el honorable juez? El juez es la persona más honorable en un tribunal. Así es que si Dios le ha delegado a su Hijo la posición de juez y la autoridad para juzgar, es por eso que dice que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Por qué? Porque ahora el Hijo es el juez y merece honra, honor, honorabilidad. ¿Me estoy explicando? Honren al Hijo como honran al Padre. Él, Dios Padre, es el juez, pero ahora va a juzgar a través de su Hijo. Así que honren al juez, honren al Hijo como honran al Padre. Bien, ahora ya nos enteramos que el Padre nos va a juzgar a través de su Hijo. Le ha dado toda la autoridad. Mire por favor los versos ahí adelante. 26, 27. Dice la Escritura, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del hombre. Bien, eso quedó claro. Jesús, nuestro juez. Bien, ahora vamos al capítulo 12, allí mismo en ese libro, 6 capítulos más adelante, o 7 capítulos, capítulo 12, y veamos o leamos los versos 47, el verso 47, 48. ¿Ya lo tiene? Bien. Leemos que en la Escritura dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Por qué? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces Él dice, yo no he venido a juzgar al mundo. No, yo no los voy a juzgar. Quien los va a juzgar va a ser mi palabra, las palabras que yo he hablado. ¿Quién va a juzgar ahora? Un momento. A ver, ¿algo no está bien? Me parece, o todo está bien. A ver, empezó con Dios Padre, que va a juzgar. Ha determinado un día que juzgará al mundo entero. Luego dice, pero el Padre no va a juzgar porque le da autoridad a su Hijo para que su Hijo juzgue.
Él va a juzgar. Hónrenlo, por lo tanto, porque Él es el juez ahora. Ahora dice, Jesús dice, yo no voy a juzgar. El que los va a juzgar son mis palabras. Mis palabras es lo que los va a juzgar. Porque yo no he venido a condenar al mundo, dice el Señor. Yo he venido a salvarlo. No he venido a traer juicio, he venido a salvarlos. Escuche, si Dios solo tendría que juzgarnos, ¿por qué era necesario que la divinidad se vista de humanidad? Dios simplemente juzga y se acabó. La divinidad se tuvo que vestir de humanidad, no para juzgarnos, sino para poder salvarnos. Solo por eso fue necesario que la divinidad se vista de humanidad. Y el Hijo de Dios se hizo hombre, porque Él vino a salvar. No he venido a condenar. Por lo tanto, yo no los voy a juzgar, no los voy a condenar. El que lo hará será mis palabras. Aquí está. Yo te hablé y tú me rechazaste. Mis palabras te van a juzgar. Ahora, si las palabras del Señor nos va a juzgar en un tribunal, ¿quién debería recibir la mayor honra? ¿Quién va a juzgar? El Padre dice, yo no los voy a juzgar, mi Hijo lo va a juzgar. Jesús dice, yo no los voy a juzgar, mis palabras lo van a juzgar. Entonces, ¿a quién ponemos como juez? Por lo tanto, ¿cómo debe ser tratada la palabra de Dios? Con honra. No con menosprecio, no con indiferencia. No tenemos idea, tal vez, lo que estamos cometiendo contra la palabra de Dios cada vez que ella es predicada. Y a veces, aquí no, en otras iglesias. Unos duermen, roncan, están con el celular, están pensando en otra cosa. Pasan más tiempo en el baño que en la silla. Salen, entran, conversan, comen, se distraen. Y la palabra de Dios está aquí. Dios dice que son sus palabras las que nos van a juzgar, así que deberíamos tener mucho cuidado, ¿no? ¿Sabe por qué nuestros preciosos niños no están con nosotros sentados aquí? Porque ellos probablemente no soportarían estar una hora y media sentaditos escuchando la prédica. Ellos quieren jugar, quieren correr. Es la única razón por la cual no los podemos tener con nosotros, porque distraería a todos los padres y el ruido nos distraería a todos y la palabra no sería recibida con atención. Por eso que los sugieres tienen indicación que cuando la prédica está empezando, eviten estar transitando por acá al medio, porque uno se distrae. Y uno debe venir para mirar la perfecta ley, mirar con los ojos de nuestro corazón, prestar atención, porque estas palabras que estamos recibiendo son las que nos van a juzgar. Dios dirá, yo te hablé. El profeta Ezequiel, Dios mandó al profeta Ezequiel a hablarle al pueblo, a su pueblo. Le dijo, ve y dile mis palabras. Ezequiel le dijo, Señor, ¿para qué les voy a hablar si son duros? No van a escuchar. El Señor le dijo, yo sé que son duros y no te van a escuchar, pero ve y háblales para que quede testimonio de que yo les hablé. Y Dios dirá, yo te hablé, yo te dije. Tú no quisiste escuchar, tú me rechazaste, pero yo te hablé. Yo te mostré y tú me rechazaste. Por lo tanto, mis palabras te juzgarán.
Alguien está pensando, ya no quiero saber más nada de la palabra de Dios. No, no, no. Todo lo que usted sabe. Hay personas allá afuera que se jactan de ver la Biblia. Yo sé, claro, yo he leído. Pregúntame cualquier versículo. Yo sé, yo he estudiado, yo he leído. Lo que no saben es que esas palabras que sabe, un día lo van a juzgar. Lo van a juzgar. Y tal vez Dios les dirá, tú sabías y no obedeciste. Por lo tanto, eres culpable. Mira el profeta Isaías, por favor. Capítulo 66 del profeta Isaías. Isaías capítulo 66. Leamos por favor el verso 2 del capítulo 66. ¿Ya lo encontró? Bien. Dice la escritura, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas esas cosas fueron, dice Jehová. Pero, eso no es lo que asombra, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que ¿qué? Tiembla a mi palabra. ¿Okay? Tiembla a mi palabra. ¿Por qué temblaría ante un papel y tinta? Porque no es papel y tinta. Porque la palabra de Dios está viva. Debe ser honrada. Y temblar ante ella significa que por lo menos debe haber solemnidad cuando la palabra de Dios está siendo predicada. Tiene que oírsela con respeto, con atención. No puede, nadie debería. Si va a venir a oír a Dios, nadie podría venir con otra intención que no sea oír al Señor, salvo pues que no sea un creyente y que venga por presión. Pero debe oírla y debe producir temor y temblor. Entonces el Señor dice, yo voy a mirar a aquel que es humilde y pobre de espíritu y aquel que tiembla a mi palabra. Sí, debería hacernos temblar porque esta palabra nos va a juzgar. Si usted estuviera ante un juez, no temblaría porque de él depende su destino. Así que de este juez depende nuestro destino eterno. Y deberíamos temblar a su palabra. La palabra de Dios es el espejo de nuestra alma y la palabra de Dios es y será nuestro juez. Bien. Ya no siga, pastor. No, tengo que seguir porque me falta todavía. Yo no vine para esto. Muy bien, ¿cómo debo recibir la palabra de Dios? 3 cosas quiero compartirle rápidamente. La primera de ellas, 1 Tesalonicenses capítulo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 13, por favor. Verso 13. Leemos en la escritura que dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Présteme atención. ¿Cuál es el primer requisito para recibir la palabra? Tenemos que recibirla como lo que es en verdad. ¿Qué es? La palabra de Dios. Pablo dice, nosotros fuimos quienes se las entregamos. Pero a pesar de que ustedes nos vieron y nos oyeron a nosotros, dice Pablo, aún así,
Damos gracias a Dios porque no la recibieron como palabra de hombre, sino como lo que es en verdad, la palabra de Dios. Lo que Pablo, Pedro hicieron y los otros apóstoles, lo siguen haciendo los predicadores y los pastores en sus congregaciones. Y qué bueno es que cuando usted no recibe la palabra del predicador como palabra de hombre, sino como lo que es en verdad, palabra de Dios. Usted no tiene que poner su mirada en el predicador, tiene que poner la mirada de su corazón en las palabras de Dios y recibirla como es, con la autoridad que tiene la palabra de Dios. El predicador no es de importancia, el mensaje es lo que importa. Y el mensaje viene de Dios. Y así ha sido toda la vida desde los tiempos antiguos. Los hombres fueron portadores del mensaje. Y qué bueno que estos tesalonicenses no pusieron su mirada en el hombre, cómo lucía Pablo, cómo lucía Pedro, qué grado de cultura tenía. No, ellos recibieron el mensaje como lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Así que es el primer requisito. El segundo, Hebreos capítulo 4, verso 2. Hebreos 4, verso 2. Leemos aquí en la escritura que dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Habla de Israel. Habla de que Israel recibió la palabra una y otra vez y nunca les aprovechó. No porque la palabra tenía un problema, sino porque ellos no la recibieron con fe, no confiaron en la palabra. Seguramente les asombró, les pareció interesante, les pareció desafiante, pero no confiaron en ella. Y al no confiar, no la obedecieron. Lo que está diciendo aquí es que usted podría pasarse años, una persona podría pasarse años en la iglesia, años estudiando en la Biblia, en un instituto, en un seminario, y al final el resultado sería que nunca le sirvió de nada, porque no la recibió con fe. No aprovecha. Realmente no aprovecha de nada si usted no la recibe con fe. Y recibirla con fe es lo que Santiago nos dijo hace un momento. Mirar atentamente en la perfecta ley, mirar con los ojos del corazón, poner atención, prestar atención a lo que Él está hablando, disponer su corazón para obedecer lo que la palabra de Dios como espejo nos muestra, lo que debemos hacer y llevarla con nosotros, tenerla presente siempre en nuestro caminar. Eso es recibirla con fe. Número uno es recibirla con la autoridad que ella tiene, viene de Dios. Número dos, recibirla con fe. Entonces habrá provecho, entonces será útil. Si no, no servirá o no le servirá de nada. Tercero, Santiago 1, verso 21. Dice la escritura en el verso 21. ¿Ya lo tiene? Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué tenemos que hacer primero para recibir la palabra? ¿Qué tenemos que hacer primero? De desechar. ¿Desechar qué? Toda malicia, toda abundancia de malicia y toda inmundicia, todo lo sucio, toda la maldad. ¿Qué cosa quiere decir Santiago aquí? Quiere decir que no puede haber una convivencia entre la palabra de Dios y la suciedad de nuestro carácter, la inmundicia que hay en nosotros.
Cuando un creyente vive cómodamente con la suciedad del pecado, con su malicia, con sus mentiras, con su hipocresía, y vive tan cómodamente con eso, y pretende recibir la palabra sin desechar eso, realmente no la recibirá. Para recibir la palabra de Dios tiene que desechar eso, tiene que estar enfrentando esa inmundicia y suciedad, tiene que desterrarla de su vida, tiene que hacer lo necesario para despojarse de ella, tiene que sacarla, no quererla en su corazón, enfrentar esas cosas. Entonces la palabra de Dios podrá venir a usted y la recibirá. Ahora, eso no lo dice solo Santiago. Mira 1 de Pedro capítulo 2 verso 1. Pedro sabe que así funciona el recibir la palabra del Señor. 1 de Pedro capítulo 2 verso 1 dice: desechando, otra vez la misma palabra, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead. Entonces sí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Desechen su hipocresía. ¿Detectan algo? ¿El espejo de la palabra les ha mostrado algo? Desechen. Boten eso de su vida. Arreglen, hagan algo por eso. Entonces surgirá un genuino deseo por la palabra de Dios. ¿Por qué no deseo la palabra de Dios? Bien, esta es una razón y muy importante. Porque tal vez hay una complacencia o una comodidad de vivir con la maldad y la malicia y la hipocresía y la mentira y el engaño y todas esas cosas feas que el pecado produce en nuestro corazón. Vivimos con ello tan tranquilamente que encima queremos recibir la palabra para que se mezclen. No, no funciona así. Desechen eso. Entonces surgirá un buen deseo en su corazón por la palabra de Dios. Anhelarán como un bebé que grita por su leche. Y no solo lo van a desear, realmente lo van a recibir. Lo van a recibir y esa palabra estará implantada en sus corazones. Entonces sus corazones serán buena tierra y la palabra será implantada. Implantado quiere decir que lograrán echar raíces en su corazón. Y entonces esa planta, de esa semilla de la palabra crecerá y de pronto dará fruto, que es lo que finalmente espera Dios de cada uno de nosotros. Que dé fruto en nuestra vida. Pero desechen esas cosas si quieren realmente el provecho de la palabra de Dios. Volvemos a Santiago 1 y dice algo aquí. El verso 21. Otra vez, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid ¿cómo? Con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cómo debe ser nuestro corazón? Debe haber mansedumbre, debe haber humildad. ¿Qué dijo el Señor en Isaías 66? Miraré al que es pobre y humilde de espíritu y al que tiembla a mi palabra. Pobre y humilde de espíritu, manso ante la palabra, no como un niño malcriado, respondón de sus padres. No que cuando usted escucha la palabra, no, que a mí no me parece, no estoy de acuerdo. No, que hay muchos que salen de aquí y al hermanito o la hermanita que ha recibido tan bonito la palabra empieza: no, eso no es así. ¿Por qué tiene que ser así? Yo no estoy de acuerdo con eso que ha dicho el pastor. Niños malcriados y respondones, esos nunca van a recibir del Señor. Reciban con mansedumbre, reciban con humildad, sométase a la palabra. Si usted reconoce que esta palabra y este mensaje viene de Dios, entonces sea humilde ante la palabra de Dios. Y entonces tendrá el efecto en su vida. Con humildad y mansedumbre, no con soberbia, no cuestionándola, no respondiéndola, no menospreciándola, no burlándose de ella. Recuerde, será su juez. Y termino con esto. Si el Señor Jesucristo en persona dijera: voy a enseñarles la Biblia,
voy a dictar un curso y yo mismo les voy a enseñar mi palabra. ¿Cuántos se inscribirían? A ver, levanten todos los que se inscribirían. Ok, gracias. Escuche. Dios escoge a sus estudiantes. No es como hacemos aquí. Formación bíblica, doctrina 1 o lo que fuera. Inscríbanse, por favor, todos los que quieran. Dios no es así. Dios escoge a sus estudiantes. Él mira y dice: tú. Ahí levanta su mano. No, tú no. ¿Y en base a qué escoge? ¿A qué escoge? ¿A quiénes escogería el Señor para que sean sus estudiantes y Él mismo les enseñe? Ahí están los requisitos. A los que reconocen la autoridad de su palabra. A los que tiemblan ante ella y la reciben con humildad. A los que desechan la malicia, la maldad y la suciedad que todavía puede haber en su corazón y pelean contra ello. Y reciben con humildad porque van a obedecer lo que Dios les dice. Es así como el Señor escoge a sus estudiantes. Espero que usted sea uno de los que Él escoja. Porque el Señor sí enseña su palabra. Pero estos son sus requisitos. Así es que atesoremos la palabra de Dios. Amemos las Escrituras. Cambiemos nuestra actitud hacia ella. Tome tiempo para que la pueda meditar en casa continuamente. Y cuando venga aquí, venga dispuesto a escuchar al Señor, a obedecer su palabra. Y entonces usted será un hombre o una mujer que será bendecido en todo lo que haga. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios.